I have sinned. I want to be clean again. I want absolution. Where are my moron sons? But they're already here, my lord. They weren't easy to carve. 28 momentos impactantes de Juego de Tronos, 7 niveles, desde la inesperada ejecución de un personaje muy querido hasta una tormenta de ratas históricamente auténtica. Estos son 22 de los momentos más perturbadores que se han mostrado en la serie. Mientras más nos adentremos, más aterradoras se volverán las cosas. ¿Crees que sabes de lo que hablaremos? No tienes ni idea, Jon Nieve. Empecemos por la punta del iceberg. Aviso. Nivel 1. Empujando a Bran Stark por la ventana. Al final del episodio piloto de Juego de Tronos, Bran Stark comienza una aventura escalando la torre en ruinas, pero el ambiente cambia de inmediato cuando mira por la ventana y ve a Jaime y Cersei Lannister en, digamos, una posición comprometedora. Para quienes no conocen la serie, conviene aclarar que ella no solo es la reina, sino que él es su hermano gemelo. Así que sí, no es algo que nadie esperaba ver. Cersei entra en pánico al instante, pero Jaime reacciona con calma, casi aburrido. Le pregunta a Bran su edad, mira a Cersei y suelta una frase bastante fría. Las cosas que hago por amor. Luego, sin dudarlo, empuja a Bran por la ventana. El episodio termina con la imagen del pequeño cuerpo de Bran cayendo, el silencio roto únicamente por el golpe al llegar al suelo mientras la pantalla se funde a negro. Bienvenidos al mundo de Poniente. Obviamente el ángulo incestuoso es bastante horrendo, pero la fría calculación del acto de Jaime también es muy sombría, ni siquiera lo duda. La audiencia no solo queda impactada por ver a un niño casi asesinado para proteger un secreto, sino por el propio secreto, insisto, en los más altos niveles de poder, y todo en el primer episodio. De hecho, esto no estaba planeado originalmente, todo fue un reshoot. La versión original no era lo suficientemente perturbadora, no dejaba claro el vínculo entre los hermanos, lo que restaba impacto a la escena. La audiencia simplemente no se sentía lo suficientemente incómoda. Así que la secuencia regrabada se aseguró de que todos entendieran exactamente lo que estaba pasando, y las actuaciones transmitieron el horror sin necesidad de exagerar nada. No hay música que suavice el golpe, solo el descubrimiento crudo del acto y sus consecuencias. Declaración de Ned Stark. La ejecución de Ned Stark en el 9º episodio de la primera temporada se considera uno de los momentos más impactantes de la televisión. La escena ocurre en Desembarco del Rey, donde Ned, habiendo confesado traición para proteger a sus hijas, es llevado ante una multitud que lo abuchea. A pesar de las promesas de perdón y exilio a la Guardia de la Noche, el recién coronado rey Joffrey cambia de opinión de repente y ordena la ejecución inmediata de Ned. Bring me his head. Sansa grita y suplica por la vida de su padre mientras es sujetada a la fuerza por un guardia real. Incluso la reina Cersei y Varys intentan intervenir corriendo hacia Joffrey, que permanece inexpresivo. Ned es obligado a arrodillarse mientras Cyril Payne se pone una capucha negra y en un giro final de crueldad usa a hielo, la ancestral espada de la casa Stark, para cortar la cabeza de Ned. Lo que hizo particularmente perturbadora esta escena fue su ruda subversión de las convenciones televisivas. En 2011, la aparente protagonista a mitad de la primera temporada rompía todas las reglas no escritas sobre la inmunidad de los personajes principales. La audiencia no presenció solo una ejecución, sino la brutal destrucción de la seguridad narrativa. La muerte introdujo una sensación de peligro real que cambió fundamentalmente cómo los espectadores percibían la serie. De repente ningún personaje estaba a salvo, y las acciones tenían consecuencias verdaderas y a menudo fatales, sin importar la relevancia percibida del personaje. Nivel 2. Destrucción del Gran Septo de Baelor. En la temporada 6, episodio 10, Los vientos de invierno, se lleva a cabo uno de los planes más grandes de Cersei Lannister. Hasta ese momento había intentado alinear los intereses de la corona con los de la fe, pero nada sale según lo planeado.
El líder de los Gorriones, un movimiento profundamente religioso, se convierte en una amenaza real para su gobierno. Si la situación no se maneja, Cersei perderá el control de todo. Pero a ella realmente no le importa eso. Estas personas son solo piezas en su juego y todo está a punto de estallar. Cersei is not here. Tommen is not here. Why do you think they are not here? La secuencia comienza con una calma inquietante. Cersei Lannister, ausente de su propio juicio, observa desde su ventana con una copa de vino mientras la ciudad abajo se prepara para el ajuste de cuentas del día. La tensión es constante mientras la cámara se detiene en los rostros de los que están dentro del septo. Margaery Tyrell, el Gorrión Supremo, Loras Tyrell, decenas de nobles y religiosos, todos completamente ajenos al destino que se cierne sobre ellos. En los túneles, Lancel Lannister gatea, sangrando, desesperado por apagar una vela que cae sobre un charco de fuego valirio. Por supuesto, falla, y la explosión que sigue es masiva, un infierno verde que destruye el septo, incinerando a todos adentro y matando a cientos de inocentes afuera. Cuando volvemos a Cersei, permanece completamente impasible, bebiendo su vino mientras el núcleo espiritual y político de la ciudad queda reducido a escombros. Tommen, su hijo, observa y luego se suicida, una consecuencia silenciosa de sus actos. Irónicamente, esto recuerda cómo ella había planeado que Bran muriera. En realidad, esta fue otra escena que tuvo que modificarse para provocar la reacción perturbadora correcta en la audiencia. El director Mikhail Sapochnik planeaba originalmente mostrar la explosión solo desde fuera, pero los storyboards lo convencieron de ir mucho más allá, dejar que los espectadores presenciaran el horror desde dentro, envolviendo al Gorrión Supremo y a otros en llamas. Esto hace que todo se sienta más urgente, aterrador y real. Desde entonces, la secuencia ha sido llamada la mejor escena de la serie, alabada por su música, cinematografía y audacia. Es efectiva en sus horribles consecuencias, pero lo que realmente perdura son las consecuencias duraderas. La disposición de Cersei a matar a cientos, incluidos inocentes, por poder personal y un abismo ético. La destrucción de un espacio sagrado, el asesinato masivo de rivales y transeúntes, y la fría satisfacción en el rostro de Cersei al lograrlo. Eso perdura mucho más que las llamas. Krasnys Monaklos. En la temporada 3, episodio 4, y ahora termina su guardia, Daenerys Targaryen ejecuta uno de los cambios de poder más impactantes de la televisión. Durante episodios anteriores, el esclavista Krasnys Monaklos la había insultado repetidamente en Valyrio, asumiendo que ella no entendía sus comentarios misóginos, mientras Missandei los traducía con dolor a un lenguaje inofensivo. Your ship will buy you 100 unsalad. Because Master Krasnys is generous. Pero ahora en la Plaza del Castigo de Astapor, Daenerys intercambia a Drogon por el ejército de los Inmaculados, y Krasnys toma con entusiasmo la cadena del dragón mientras le entrega el látigo simbólico de mando. En el momento en que cree que la victoria es suya, Daenerys habla valyrio perfecto, revelando que entendía cada insulto que éste le lanzó. Zaldrizes buzdaris gosdaor. Miguel Daenerys gel masmo entargerio lentrot. Ordena a su nuevo ejército a matar a los amos. Cuando Krasnys protesta, pronuncia a Dracarys y Drogon lo envuelve en llamas, quemándolo de pies a cabeza mientras los Inmaculados exterminan metódicamente al resto de los esclavistas. El contraste entre la calma de Daenerys y la brutalidad de la escena genera un efecto profundamente perturbador. Ella ni pestañea mientras un hombre arde frente a sus ojos. Esto es lo que la mueve, la liberación de los oprimidos y el castigo de quienes se beneficiaron de su sufrimiento. La reacción de los fans fue inmediata y potente. Videos de reacción muestran espectadores jadeando, vitoreando y expresando asombro ante la revelación lingüística de Daenerys y la violencia que siguió. La actriz de Missandei, Nathalie Emmanuel, transmite mucho con expresiones sutiles, sorpresa, confusión y posiblemente placer al darse cuenta de lo que está sucediendo.
Todo esto, el cambio completo de negociación a masacre ocurre sin advertencia, con el rostro impasible de Daenerys mientras los humanos arden vivos, introduciendo una cualidad perturbadora que definiría su desarrollo como personaje a lo largo de la serie. Hodor, devorado por los caminantes blancos. Desde el segundo en que apareció en la serie, Hodor se convirtió en uno de los favoritos del público. Es tan adorable, amable e inocente que destaca entre todos los menos agradables personajes. Pero esto es Juego de Tronos, así que tenía que morir. Todo comienza con un caos total, mientras la cueva del Cuervo de Tres Ojos está bajo asedio por el ejército del Rey de la Noche. Mira, le grita a Hodor que sostenga la puerta mientras arrastra el cuerpo inconsciente de Bran a un lugar seguro. Pero Bran, todavía en una visión del pasado, crea accidentalmente un vínculo psíquico entre el joven Hodor y el Hodor del presente, obligando a ambos a experimentar el trauma de este momento simultáneamente. Mientras Hodor se aferra a la puerta, los espectros lo rasguñan y desgarran. Sus manos atraviesan la madera astillada, mientras que en el pasado el joven Hodor convulsiona gritando «Sostén la puerta», hasta que se colapsa en la única palabra que se convierte en su nombre. Hodor. Es una revelación increíblemente impactante, porque no solo es despedazado físicamente por los muertos, sino que toda su vida resulta haber sido moldeada por este único acto de sacrificio. Un bucle cerrado de trauma generado por los poderes de Bran, algo que nadie pudo haber sabido. Las manos de los espectros no solo lo están matando, sino cumpliendo el destino que le ha robado toda su voluntad desde su infancia. La audiencia se ve obligada a presenciar cómo un personaje definido por la inocencia y la lealtad es destruido, tanto en cuerpo como en mente, por fuerzas totalmente fuera de su control. Originalmente la muerte se concibió como aún más brutal, con los espectros arrancándole la carne a Hodor una vez que rompían la puerta. Pero los productores decidieron moderarse, temiendo que demasiado gore insensibilizara a los espectadores ante la pérdida del personaje. En cambio, el enfoque estuvo en el terror asfixiante del momento. Las manos, el caos, la fuerza desesperada de Hodor, la inevitabilidad de su final. Por cierto, si estás disfrutando el video, ¿por qué no te tomas un segundo para darle al botón de suscribirte? No te dará el trono de hierro, pero sí tendrás videos bastante buenos. Nivel 3. La ejecución de Rickon Stark. En la Batalla de los Bastardos, el noveno episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, los espectadores presenciaron la ejecución de Rickon Stark por parte de Ramsay Bolton, un juego sádico apenas minutos antes de que comenzara la batalla entre Jon Snow y las fuerzas Bolton. La escena inicia con Ramsay presentando a Rickon como su prisionero en el campo de batalla. En un giro cruel, le quita las ataduras y le dice que corra hacia su hermano, Jon. Run to your brother. The sooner you make it to him, the sooner you get to see him again. That's it, that's the game. Pero mientras Rickon huye por el campo, Ramsay dispara flechas con despreocupación, fallando deliberadamente al principio. Jon cabalga desesperado para salvar a su hermano menor. Justo cuando parece posible el reencuentro, la flecha final de Ramsay atraviesa el pecho de Rickon segundos antes de que Jon pueda alcanzarlo. La secuencia genera una tensión insoportable gracias a su simplicidad. La cámara alterna entre Rickon corriendo, la desesperada carrera de Jon y la calma de Ramsay al disparar. Se aumenta la anticipación mientras los espectadores reconocen el desenlace inevitable. What should we do? How do we get Rickon back? We'll never get him back. Lo que hace particularmente perturbadora esta ejecución es cómo refleja la primera escena de Rickon en la serie, cuando se reía recolectando flechas durante la práctica de tiro con arco en Invernalia. Los fans inmediatamente se enfocaron en la estrategia de correr en línea recta de Rickon. Debería haber zigzagueado se convirtió en un meme instantáneo en las redes sociales. El impacto de la escena proviene de su ritmo deliberado y de la falsa esperanza, haciendo que los espectadores crean que el rescate era posible antes de la cruel conclusión. La escena también muestra las tácticas de guerra psicológica de Ramsay, usando a Rickon como cebo para atraer a Jon a un ataque emocionalmente peligroso, demostrando su sadismo calculado antes de su última aparición en la serie. El paseo de la vergüenza de Cersei.
El paseo de la vergüenza de Cersei Lannister se ha convertido en un momento icónico de la serie. La escena ocurre después de que ella, la mujer más poderosa del desembarco del rey, confiesa adulterio. I have sinned. I want to be clean again. I want absolution. Su castigo rápidamente se convierte en una humillación pública total. Le rapan la cabeza, le quitan la ropa y la obligan a caminar desde el Gran Septo hasta la Fortaleza Roja, flanqueada por la Septa Unela, que toca una campana y repite vergüenza en cada paso. Shame. Shame. La gente de la ciudad abuchea, la escupe, lanza suciedad e insulta, reduciendo a una reina a una figura de completa vulnerabilidad y degradación. Lo que hace perturbadora la escena es su retrato implacable, casi clínico, de la deshumanización. La cámara no parpadea, el paseo es largo, sin cortes, y la crueldad de la multitud es sin filtros. No hay respiro ni para Cersei ni para el espectador. La mujer que alguna vez gobernó con miedo ahora está indefensa, expuesta al odio colectivo de la ciudad que ella gobernaba. El productor David Benioff lo describió como una escena sacada de una pesadilla, diseñada para maximizar la humillación y despojar a Cersei de todas las capas de protección que alguna vez tuvo. Lena Headey, quien interpretó a Cersei, decidió no aparecer desnuda por razones emocionales, diciendo que no podría entregar la actuación requerida si además debía manejar la vulnerabilidad de estar desnuda en el set. En cambio, una doble de cuerpo, Rebecca Van Cleef, realizó el paseo, y luego el rostro de Headey se incorporó mediante CGI. Van Cleef describió la experiencia como emocionalmente intensa, rodeada de cientos de extras abuchando y lanzando objetos, haciendo que la humillación se sintiera real. La reacción de fans y críticos fue polarizada. Algunos espectadores, a pesar de odiar a Cersei, se encontraron empatizando con ella en ese momento, perturbados por la crueldad del castigo. Otros se enfocaron en los aspectos técnicos, debatiendo el uso de doble de cuerpo por parte de Headey y si debería haber hecho la escena ella misma. About your infamous walk of shame, how have fans reacted to you? There have been some people that criticize me for not being the naked bod. Pero lo que unió a la mayoría de las reacciones fue la incomodidad visceral que provocó la escena. Fue mucho más que un castigo. Fue un espectáculo de violencia colectiva, dejando a Cersei y a la audiencia devastados. La noche de bodas de Sansa. En la temporada 5, episodio 6, Nunca doblegado, nunca roto, Sansa se ve obligada a casarse con Ramsay Bolton como parte de las maquinaciones políticas de Peter Baelish. Ramsay of House Bolton. La noche de bodas se vuelve horrible cuando Ramsay rasga el vestido de Sansa y la viola, mientras obliga a un traumatizado Theon Greyjoy a presenciar todo el horror. Lo que hace que esta escena sea particularmente perturbadora son sus dimensiones psicológicas. Ramsay no solo agrede a Sansa, deliberadamente obliga a Theon, quien creció junto a ella como familia, a ser testigo de su violación, añadiendo capas de tortura psicológica a un acto ya de por sí violento. La cámara se enfoca principalmente en el rostro y las lágrimas de Theon, en lugar de mostrar la agresión directamente. Una decisión del director que generó controversia pero amplificó el nivel de incomodidad. Iwan Rheon, quien interpreta a Ramsay, describió más tarde la filmación de esta escena como el peor día de mi carrera, y horrible, diciendo: nadie quería estar allí, nadie quiere hacer eso, pero si estás contando una historia tienes que hacerlo de una manera veraz. La escena provocó una reacción inmediata de los espectadores al aire, con muchos recurriendo a Twitter para expresar su indignación y disgusto. Algunos incluso prometieron dejar de ver la serie por completo, aunque no era la primera vez que se hacía tal amenaza. La controversia se intensificó porque en el material original de George R.R. Martin, este asalto ocurre a otro personaje, no a Sansa. Los críticos argumentaron que la serie la victimiza innecesariamente a expensas del desarrollo de su personaje, especialmente después de que se mostrara como una sobreviviente astuta aún más temprano en la temporada. El productor Brian Cogman defendió la escena como un punto de inflexión importante en la relación de Sansa con Theon. Sin embargo, muchos espectadores encontraron perturbador que la escena se centrara principalmente en la reacción de Theon en lugar de la experiencia de Sansa, sugiriendo que su trauma se utilizaba para avanzar la historia de un personaje masculino. Los juegos sádicos de Joffrey con prostitutas.
En la temporada 2, episodio 4, Joffrey planea una respuesta retorcida al intento de Tyrion de suavizar la crueldad del rey. Tyrion envía a Ross y Daisy a la cámara de Joffrey, esperando redirigir la agresión del joven rey hacia algo inofensivo. Pero Joffrey no busca placer, quiere dolor. La escena se desarrolla con él ordenando a Ross a azotar a Daisy, luego usar el látigo sobre ella y finalmente golpearla hasta sangrar con su cetro de cuernos de ciervo, mientras él se sienta ballesta en mano disfrutando de cada momento. Porque Joffrey realmente disfruta esto, no está enojado ni fuera de control, está calmado, casi clínico mientras incrementa la brutalidad. La ballesta siempre está presente, una amenaza sobre ambas mujeres, dejando claro que la desobediencia significa la muerte. Y de hecho, bajo su mano, finalmente esto sucede. Es un mensaje directo a Tyrion, una demostración de poder y una advertencia envuelta en sadismo. La producción no evitó en mostrar la realidad de la violencia. Macy D, quien interpretó a Daisy, describió la filmación de un día entero, con un cinturón de cuero real para algunas escenas, un accesorio blando para otras, y todo cuidadosamente planeado para verse real pero protegiendo a los actores. Pero lo clave de la escena es que no tiene justificación. La crueldad de Joffrey es completamente sin motivo, realizada por el puro placer de dominar y causar dolor. La actuación de Jack Gleeson fue tan convincente que afirmó haber recibido amenazas de muerte, lo que demuestra cuánto odiaron los espectadores al personaje, y posiblemente explica por qué se tomó un largo descanso de la actuación tras la serie. La boda roja. En la historia de Juego de Tronos no ha habido una secuencia más impactante que la boda roja. En cuestión de minutos, un gran número de invitados es eliminado de la serie por completo, sin advertencia y sin tiempo para despedirse. Todo comienza con el banquete de bodas de Edmure Tully y Roslyn Frey. La música cambia a las lluvias de Castamere, un himno Lannister señalando la inminente desgracia. Las puertas se cierran y la masacre comienza de manera abrupta. Talisa es apuñalada repetidamente en el estómago. Robb Stark recibe flechas y es rematado por Roose Bolton, y su madre Catelyn, en un desesperado intento por salvar a su hijo, corta la garganta de la esposa de Walder Frey antes de que le corten la suya propia. La violencia es repentina, gráfica e implacable, con el caos estallando mientras los hombres Frey masacran a los invitados desprevenidos. La boda roja no fue solo una traición, fue un sacrilegio. Al romper el derecho sagrado de huésped después de ofrecer pan y sal, Walder Frey y Roose Bolton no solo asesinaron a Robb Stark, sino que rompieron la ley más antigua de Poniente. Este fue el momento en que Juego de Tronos demostró que ninguna tradición podía proteger a la pura traición. El verdadero impacto de la boda roja se debe a la total subversión de las expectativas y a la inversión emocional que los espectadores tenían en la familia Stark. Los productores aumentaron el horror respecto a los libros al incluir a Talisa y hacer que su asesinato fuera especialmente gráfico. Una decisión creativa que generó cierta controversia entre los fans más acérrimos por su intensidad. Los actores mismos encontraron la filmación de la escena emocionalmente agotadora, dada la tensión y el dolor. Richard Madden, Michelle Fairley y Ona Chaplin describieron el set como emocionalmente crudo, con el elenco y el equipo llorando durante y después de la filmación. La atmósfera era tan pesada que reflejaba casi literalmente la devastación que se veía en pantalla. Cuando el episodio se emitió, la reacción de los fans fue inmediata y visceral. Las redes sociales explotaron con shock, incredulidad e indignación. Videos de las reacciones de los fans se volvieron virales, capturando un horror y un dolor genuinos. Incluso quienes conocían los libros quedaron atónitos por la brutalidad de la ejecución. La boda roja se convirtió en un ejemplo icónico de la reputación de la serie por su narrativa sin piedad y la constante sensación de que ningún personaje estaba seguro. Nivel 4. La escena de tortura con ratas. En la temporada 2, episodio 4, Jardín de Huesos, la serie llevó las cosas a otro nivel en su interminable búsqueda del contenido de tortura más gráfico que pudiera mostrar legalmente en televisión. Los prisioneros en Harrenhal son interrogados por el torturador, quien ata un balde de metal que contiene una rata viva al pecho de
del cautivo. Luego el balde se calienta desde afuera con fuego. A medida que el metal se pone caliente, la rata, desesperada por escapar del calor, hace lo único que puede. Intenta cavar su salida a través de la carne de la víctima. Where is the Brotherhood? I don't know, please. Where is the Brotherhood? I don't know. Lo que ocurre después es predeciblemente horrible. La cámara no necesita detenerse en el gore. La mera implicación de lo que ocurre, el sonido, la anticipación, es suficiente. Los gritos de la víctima, el rascar dentro del balde, el pánico creciente. Todo está ahí. La audiencia solo tiene que imaginar el resto. La incomodidad visceral proviene del realismo de la escena. No hay magia ni monstruos. Es una crueldad metódica basada en la historia real. La técnica o sus variantes se usaba supuestamente en la Europa medieval y durante la rebelión holandesa, e incluso hay referencias a prácticas similares en la Torre de Londres, en la mazmorra de las ratas, las cuales, cuando se sienten amenazadas, harán cualquier cosa para escapar, incluso comer a través del cuerpo de un humano. Algo muy útil de saber si se busca torturar prisioneros. Lo que apareció en pantalla tuvo un impacto evidente. Algunos espectadores encontraron la escena tan perturbadora que dejaron de ver la serie por completo, mientras que otros debatieron si era necesario o es simplemente gratuito. Después de todo, el propósito de la escena no era solo obtener información, era mostrar la completa inhumanidad de los torturadores, quienes parecían disfrutar del sufrimiento. La tortura con ratas se convirtió rápidamente en tema de conversación, mencionándose junto a otros usos infames de este método en películas y televisión. Pero lo que la hace tan efectiva es cómo toca miedos primarios: ser devorado vivo, la impotencia, el dolor. El hecho de que fuera algo tan real a lo largo de la historia solo lo hace mucho más inquietante. El sacrificio de los chicos de la granja. En Un hombre sin honor, el séptimo episodio de la segunda temporada de Juego de Tronos, los espectadores presencian uno de los actos de violencia más perturbadores de la serie. Cuando Bran y Rickon Stark escapan de Invernalia con Osha, Hodor y sus lobos wargos, Theon Greyjoy lidera una desesperada cacería para recapturarlos, usando sabuesos para seguir su rastro hasta una granja cercana. If I find them soon enough, I won't hurt them. Well, I'll hurt them, but I won't kill them. Those boys are of far more value to you alive than dead. They have no value to me missing. Incapaz de encontrar a los chicos Stark, Theon enfrenta una crisis. El fracaso significa burla y pérdida de autoridad, y la solución llega de una forma horrible. Al regresar a Invernalia, Theon presenta los cuerpos carbonizados e irreconocibles de dos niños, afirmando que son Bran y Rickon. Here is the answer to your question. La cámara se detiene en los cuerpos ennegrecidos mientras el maestre Luwin grita de horror y Theon lucha por ocultar su propio remordimiento. Lo que hace este momento particularmente inquietante es la revelación de que no son los chicos Stark, sino dos niños inocentes de la granja que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se convierten en daño colateral en la desesperada búsqueda de respeto y control de Theon. La ambigüedad de la escena aumenta su poder perturbador. El director David Nutter deja deliberadamente incierto si Theon mató personalmente a los niños. La actuación de Alfie Allen muestra a Theon genuinamente sorprendido al ver los cuerpos, sugiriendo que quizás no anticipó el horror total de sus órdenes. La presentación visual es deliberadamente cruda e implacable. Los cuerpos carbonizados se muestran de forma prominente, obligando a los espectadores a enfrentar las consecuencias de las acciones de Theon. La escena evita el melodrama, todo se ve de manera directa, lo que aumenta su impacto. Este momento representa un punto de inflexión crucial en el arco de Theon. Aunque ya había traicionado a los Stark al tomar Invernalia, el asesinato de niños inocentes cruza una línea moral de la que no hay regreso. Su visible lucha por mantener la compostura mientras Luwin se derrumba revela su conflicto interno. Sabe que ha cometido un acto imperdonable, pero no puede mostrar debilidad. Los chicos de la granja permanecen sin nombre durante toda la escena, enfatizando cómo han sido completamente deshumanizados. Solo son peones en la desesperada jugada de Theon. La montaña aplasta el cráneo de Oberyn. En la temporada 4, episodio 8, La montaña y la víbora, los espectadores presenciaron una de las escenas de muerte más impactantes y gráficas de la televisión.
La pelea comienza con Oberyn Martell actuando como campeón de Tyrion en un juicio por combate contra Gregor la Montaña Clegane. Oberyn, buscando venganza por el asesinato de su hermana Elia, lucha con increíble agilidad. Hiere la montaña varias veces con su lanza envenenada mientras exige una confesión. Pero justo cuando la victoria parece segura, Oberyn se acerca demasiado. La montaña, a pesar de sus graves heridas, logra hacerle tropezar. Lo que sigue es brutalidad pura. La montaña golpea el rostro de Oberyn, rompiéndole los dientes. La sangre brota de su boca mientras los enormes pulgares de Gregor se hunden en las cuencas de los ojos de Oberyn. Luego llega el clímax horrendo. La montaña ruge su confesión. Elia Martell mata a sus hijos. Luego la antes de aplastar el cráneo de Oberyn entre sus manos con un crujido enfermizo. Los espectadores creían que el carismático y hábil Oberyn triunfaría sobre la fuerza bruta solo para ver esa esperanza destruida violentamente. Los efectos de sonido amplifican el horror, dientes rompiéndose, cráneo quebrándose, los gritos de Ellaria. ¿Podría esto pasar en la vida real? Los científicos opinan que es técnicamente posible. El actor de la montaña, de casi 2 metros 13 y 190 kilogramos, era literalmente uno de los hombres más fuertes del mundo. Se estima que aplastar un cráneo humano requiere unos 235 kilogramos de fuerza, lo que hace posible que alguien con la fuerza de la montaña lo lograra, aunque poco probable. Pedro Pascal, por su parte, abrazó la notoriedad de la muerte de su personaje. En una entrevista afirmó que lo hizo sentir como un jefe, tener una de las salidas más memorables del show. Considerándola un punto culminante de su carrera a pesar de su brutalidad. Los fans reaccionaron con shock y trauma, muchos afirmando que les afectó más que la boda roja o la declaración de Ned Stark. Parecía una victoria segura, solo para terminar en una derrota aplastante. Arya le da de comer a Walder Frey y sus hijos. En el final de la temporada 6, Arya Stark ejecuta uno de los planes de venganza más inesperados y perturbadores de la televisión. Disfrazada de sirvienta, se infiltra en los gemelos tras entrenar con los hombres sin rostro en Bravos. Mata a los hijos de Walder Frey, Lothar y Black Walder, desmenuza sus cuerpos y los hornea en un pastel. Cuando Walder pregunta por sus hijos desaparecidos, Arya revela con calma que ya están aquí, señalando al pastel. No fueron fáciles de cortar, le dice mientras él está a punto de comerse a sus propios hijos. Where are my moron sons? They're already here, my lord. They weren't easy to carve. Luego se quita el disfraz, revela su verdadera identidad y le corta la garganta, replicando cómo su madre Catelyn murió a manos de él durante la boda roja. La cámara se detiene en Walder atragantándose con su propia sangre mientras Arya observa con fría satisfacción. La escena intencionalmente hace eco de un cuento que Bran contó en la temporada 3 sobre el cocinero de ratas, un cocinero de la Guardia de la Noche que sirvió a un rey a su propio hijo horneado en un pastel. When the king was visiting the Nightfall, the cook killed the king's son, cooked him into a big pie. Esta historia establece que aunque la venganza no es condenada por los dioses, quebrar el derecho de huésped como hizo Walder en la boda roja es imperdonable. Las reacciones de los fans recopiladas en videos virales muestran horror y cierta sensación de justicia. La naturaleza impactante proviene de la crueldad calculada. Arya no solo mata a sus enemigos, sino que obliga al canibalismo antes de revelar la verdad. Incluso Maisie Williams reconoció la perturbadora profundidad de la escena diciendo: «Es tremendamente terrible, incluso Arya se sorprende de tener tanto poder. Se ha convertido un poco más en un monstruo de lo que jamás había imaginado». Lo que hace esta escena tan visceral es su perversión de lo que normalmente es un acto de cuidado, alimentar a alguien. Aquí se convierte en la traición suprema. La manera tranquila con que Arya sirve el pastel genera tensión insoportable. Su calma al revelar la horrible verdad provoca emociones contradictorias en el espectador. My name is Arya Stark. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Satisfacción por la justicia hacia los Stark y horror por el método.
La escena transforma a Arya de niña agraviada a alguien capaz de una venganza elaborada y sádica. Es la culminación de su viaje, de testigo impotente de los asesinatos de su familia a alguien peor que aquellos a quienes persigue, pero sobre todo es realmente perturbadora. Nivel 5. El retorcido consuelo de Jaime. En el episodio de la temporada 4 rompedora de cadenas, Jaime Lannister se impone sobre su hermana Cersei junto al cadáver de su hijo, el rey Joffrey, creando una escena que impactó a la audiencia y generó un intenso debate sobre lo que realmente ocurrió. La escena tiene lugar en el Gran Septo de Baelor tras el envenenamiento de Joffrey en su boda. Cersei llora sobre el cuerpo de su primogénito cuando Jaime despide a todos los demás de la habitación. Lo que comienza como un intento de consuelo rápidamente se convierte en algo mucho más incómodo. Cuando Cersei se aparta de su beso, Jaime se enfurece y la empuja al suelo. A pesar de sus súplicas repetidas, él continúa con la agresión. La violación ocurre a solo unos centímetros del cadáver de su hijo, agregando una capa de horror insoportable a una escena ya de por sí perturbadora. El director Alex Graves mantuvo deliberadamente el cuerpo de Joffrey visible durante todo el encuentro, señalando: «Todo esto para mí era sobre Joffrey allí observando todo». La escena tenía que ser retorcida de principio a fin. La secuencia generó controversia inmediata, especialmente cuando Graves afirmó que era consensuada al final. Esta declaración absurda indignó a muchos espectadores y críticos, quienes la vieron como una representación clara y extremadamente perturbadora de violación. El actor de Jaime, Nicholas Coster-Waldau, ofreció una respuesta igualmente problemática, describiéndola como sí y no violación y un acto de impotencia, lo que obviamente molestó a muchísima gente. Toda la escena es un cambio radical respecto al libro de George R.R. Martin, donde el encuentro se describe como consensuado. Este cambio desconcertó y enfureció a los fans, quienes cuestionaron su propósito en la historia. La escena además probablemente socavó el arco de redención de Jaime justo cuando los espectadores empezaban a simpatizar con él, y el contexto sagrado de la violación, las dinámicas de poder entre los gemelos y la proximidad al cuerpo de su hijo hicieron que todo se sintiera indudablemente perturbador. Cersei se venga de la septa Unella. En el final de la temporada 6 de Juego de Tronos, Cersei Lannister finalmente se vengó de Septa Unella, la monja que la atormentó durante su humillante paseo de penitencia. La escena comienza con Cersei vistiendo vino sobre el rostro de Unella mientras dice burlonamente, confiesa, una cruel parodia de lo que ella misma sufrió. Beating me, starving me, frightening me, humiliating me. Lo que hace que esta escena sea particularmente incómoda es como Cersei acaricia sensualmente el rostro y la pierna de Unella, consciente de que esos toques violan las creencias religiosas de la septa. La está torturando usando su propia fe. Pero el verdadero horror llega cuando Cersei anuncia, hoy no, revelando que planea mantener a Unella viva para prolongar su tortura. La deja a merced de la montaña, cerrando la puerta mientras los gritos de Unella resuenan detrás, y Cersei canta. Shame. Shame. Lo que los espectadores desconocían era la dura realidad tras la filmación de esta secuencia. Hannah Waddingham, quien interpretó a Septa Unella, soportó un auténtico waterboarding durante 10 horas seguidas. Dijo después, fue horrible. Estuvo genuinamente atada a una mesa con correas de cuero que dejaron marcas en su cuerpo. No le permitían levantar la cabeza porque se vería demasiado obvio que las correas estaban flojas. Esta experiencia traumática dejó a Waddingham con claustrofobia crónica, afirmando, aparte del parto fue el peor día de mi vida. El jugo de uva usado como vino tornó su cabello de colorado púrpura, y al salir del set tenía marcas de las correas por todo el cuerpo, como si la hubieran atacado. Los fans quedaron profundamente perturbados por la escena, debatiendo si Unella estaba siendo torturada o agredida por la montaña. Los hilos de Reddit se llenaron de espectadores procesando su disgusto y llamándola escalofriante y cuestionando lo que realmente ocurrió tras esa puerta cerrada. Lo que hace que la escena sea tan visceral es su complejidad psicológica. Confirma plenamente la caída de Cersei hacia la verdadera villanía. Ella no solo quiere venganza, quiere romper mentalmente a Unella, destruir su fe.
El waterboarding simboliza ahogar a Unel en los mismos pecados por los que condenó a Cersei, mientras que la ambigüedad de su destino deja a los espectadores con la posibilidad más perturbadora de todas, su propia imaginación. Y nada es peor que lo que sucede allí. La castración de Theon. En el episodio 7 de la temporada 3, El oso y la doncella, Theon Greyjoy experimenta uno de los momentos más horribles de la serie. La escena comienza con dos mujeres seduciendo a Theon en su cámara de tortura, haciendo comentarios halagadores sobre rumores acerca de sus supuestamente impresionantes genitales. Justo cuando Theon se excita, entra Ramsay Nieve, revelando que todo era un elaborado engaño. Ramsay evalúa fríamente que la masculinidad de Theon es claramente lo que más valora. Saca un cuchillo de castrar, el mismo que se usa para castrar caballos, mientras dos hombres sujetan al Theon que lucha con desesperación. La cámara misericordiosamente corta antes de la mutilación real, dejando a los espectadores solo con los gritos de agonía de Theon resonando por el fuerte terror. Lo que hace que esta escena sea particularmente perturbadora es el evidente placer de Ramsay durante todo el proceso. No castra a Theon por necesidad, ni siquiera por venganza. Lo hace porque identificar y arrebatar lo que alguien más valora le produce satisfacción. La sonrisa que se dibuja en su rostro mientras deja claras sus intenciones es, quizás, más perturbadora que el acto mismo. Solo quizás. Este episodio fue escrito por el propio George R.R. Martin, quien diseñó la escena para maximizar el horror psicológico más que mostrar gore explícito. La producción se enfocó deliberadamente en construir la tensión mediante esta falsa intimidad antes de la traición impactante, y corta todo antes del acto en sí, por así decirlo. Tras el hecho, Ramsay envía al miembro cortado de Theon a su familia en una caja y luego lo ridiculiza en confrontaciones posteriores. Lo que realmente quería no era herir a Theon, sino destruir sistemáticamente su identidad, transformándolo en el quebrado hediondo. Reek! That's a good name for you. Después de todo, hemos visto una y otra vez que Ramsay es únicamente sádico, y es posiblemente el personaje más psicópata de toda la serie. No solo inflige dolor físico, desmantela meticulosamente a sus víctimas psicológicamente, encontrando satisfacción en su colapso mental. Cada paso de su tortura está calculado hasta que su víctima queda tan destruida que puede matarla de la manera más brutal y horrenda. Y todo para su propio disfrute. Nivel 6. Lyanna Mormont, aplastada por el gigante zombie. En una de las muertes más impactantes de Juego de Tronos, Lady Lyanna Mormont de la Isla del Oso encontró su fin durante la batalla de Invernalia. Cuando el gigante espectro Wun irrumpió por las puertas de Invernalia, la pequeña pero feroz Lyanna cargó directamente contra la enorme criatura no muerta. El gigante la atrapó levantando su diminuto cuerpo alto en el aire. Todo lo que siguió fue el sonido de sus huesos crujir audiblemente mientras el gigante la aplastaba lentamente con su enorme mano. ¿Y qué más necesitas para entender lo que acaba de suceder? La brutalidad de la escena proviene de la marcada diferencia de tamaño entre los combatientes. Lyanna, interpretada por Bella Ramsey, que tenía apenas 15 años durante la filmación, parece completamente indefensa en la mano del gigante. No es la forma en la que la hemos visto en el resto de la serie, siempre había sido una luchadora valiente, y ahora era una víctima indefensa. La cámara no evita mostrar su dolor mientras su cuerpo es aplastado, ni el sonido de sus huesos dejando claro lo que sucede. Y aún en sus últimos momentos no muestra miedo alguno, y no deja de luchar ni un instante. Exactamente lo que esperábamos de una joven fuerte y valiente. Aunque este es un momento trágico y perturbador, muchos fanáticos lo vieron como un final adecuado y satisfactorio para el personaje. Incluso la propia Ramsay estaba contenta con la salida de su personaje. Si vas a morir en Juego de Tronos, tienes que morir bien. Y vaya que lo hizo. Su último acto heroico, apuntar al gigante a través del ojo con vidriagón como un gesto final de desafío, hace que todo valga la pena. Se fue de la forma que habría querido, luchando y atacando violentamente. Ramsay destruirá a sus enemigos. Todos sabemos que Ramsay Bolton es un psicópata, pero sin duda una de las tradiciones más extremas de su familia es su amor por destruir. Ata completamente a sus víctimas a marcos de madera. Cada movimiento es deliberado.
Selecciona sus cuchillas con cuidado, probando los filos con el pulgar antes de comenzar. El verdadero horror radica en la paciencia de Ramsay. Too vague. Deepwood Mud. Terrible guess. A diferencia de un asesinato rápido de toma horas, comienza por las extremidades, los dedos y pies donde las terminaciones nerviosas se concentran más. Los cortes iniciales son superficiales, lo justo para separar la piel de la carne sin dañar los tejidos internos. La sangre fluye de inmediato, pero Ramsay trabaja con precisión y práctica. Lo que hace estas escenas verdaderamente perturbadoras no es solo el acto, sino el evidente placer de Ramsay. Sus ojos se iluminan, su respiración cambia, sonríe durante todo el proceso. Cuando las víctimas gritan, hace una pausa para saborear el sonido. La yuxtaposición de su calma frente a la agonía de los demás genera un malestar visceral. La escena en Foso Cailin lo ejemplifica perfectamente. 63 hombres del hierro se rindieron bajo la promesa de paso seguro. A la mañana siguiente, 63 cuerpos desnudos alineaban la calzada, piel completamente removida, músculos expuestos al aire aún goteando sangre. Traditions are important. Where are we without our history? Eh? Yes, my lord. Will we go home now? I believe we will. To our new home. Algunos sobrevivieron durante parte del proceso, evidente en sus posturas y expresiones congeladas en agonía. La técnica de Ramsay va más allá de la tortura física. Deja áreas expuestas sin tratar, permitiendo que los tejidos se infecten. Esto obliga a las víctimas a suplicar la amputación de las partes afectadas. Esta destrucción psicológica hace que la tortura física sea 10 veces peor, convirtiendo a las víctimas como Theon en sirvientes rotos tipo hediondo, agradecidos por cualquier muestra de misericordia. El diseño de sonido durante estas escenas lo hace aún más insoportable de presenciar. Los ruidos húmedos al separar piel de músculo, el raspado de la cuchilla contra la carne, los cambios en la respiración de las víctimas a medida que entra el shock, es realmente escalofriante. Para Ramsay, desollar es una especie de arte performativo. Cada víctima se convierte en un lienzo para su sádico amor por la tortura y el dolor. Se enorgullece de su trabajo estudiando reacciones y ajustando técnicas según las respuestas. La muerte de Shireen Baratheon. La temporada 5, episodio 9, La Danza de los Dragones, contiene una de las escenas más controvertidas en la historia de la televisión. No solo en la historia de Juego de Tronos, sino de la televisión general. En el episodio, Stannis Baratheon sacrifica a su única hija, Shireen, quemándola en la hoguera como ofrenda al Señor de la Luz. Cuando comienza la escena, Shireen es llevada a la pira por los guardias, todavía sin entender su destino. Pero al ver la estaca, su confianza se transforma en terror. Mientras la atan, grita por su padre, pero no llega ayuda. Sus gritos se convierten en aullidos desgarradores cuando las llamas tocan su piel, continuando mucho después de que la cámara se aleja. Una elección de dirección que hace el momento aún más aterrador. Lo que hace que esta escena sea particularmente perturbadora es la construcción deliberada a lo largo de la temporada. Apenas unos episodios antes, Stannis había compartido un tierno momento con Shireen, reafirmando su amor por ella al decir, «Eres mi hija». Esta manipulación de las expectativas del público aumentó el impacto cuando finalmente eligió el poder por encima de la vida de su hija. You are the Princess Shireen of House Baratheon. And you are my daughter. El equipo de producción tomó la decisión consciente de no mostrar directamente el cuerpo de Shireen ardiendo. En cambio, se apoyaron en el diseño de sonido, sus gritos mientras la cámara se enfocaba en las reacciones de los personajes, el rostro estoico de Stan y su esposa Celis colapsando y tratando de salvar a su hija demasiado tarde, y el horror incómodo en los rostros de los soldados. Pero la reacción de los fans fue inmediata y furiosa. Las redes sociales estallaron con críticas. Algunos espectadores afirmaban que la serie finalmente había ido demasiado lejos. La reportera de BuzzFeed, Ellie Hall, tuiteó, «LOL mujeres, probablemente los creadores de Juego de Tronos». Otro ejemplo de fans acusando a la serie de misoginia rampante.
Detrás de escena, el productor David Benioff reveló que George R.R. Martin había sugerido este punto de la trama, indicando que probablemente aparecería en futuras novelas. Pero eso no detuvo la indignación. Muchos críticos consideran ahora esta escena como la peor de toda la serie, más perturbadora que la boda roja o incluso que el infame final. La combinación de traición, el sacrificio de su hija, la complicidad parental y el fanatismo religioso creó una tormenta perfecta de horror psicológico. Y al público simplemente no le gustó. Nivel 7. Ramsay reservó una muerte demasiado brutal para su madrastra y hermanastro. Cuando Walda Bolton dio a luz a un niño sano en A Casa, el episodio 2 de la temporada 6, el estatus de Ramsay Bolton como heredero del norte quedó inmediatamente amenazado. Lady Walda has given birth. A boy, red-cheeked and healthy. Lo que siguió se convirtió en una de las secuencias más perturbadoras en la ya violenta historia de la serie. El asesinato de su padre Roose ocurre casi de inmediato. Tras recibir felicitaciones por el nacimiento del hijo de Walda, Ramsay abraza a su padre y de repente lo apuñala en el pecho con un puñal. La muerte sucede tan rápido que los espectadores apenas la registran antes de que Roose caiga al suelo. La expresión vacía de Ramsay nunca cambia. Instruye tranquilamente al maestre que envíe cuervos anunciando que Roose fue envenenado por nuestros enemigos, pero el plan de Ramsay ni siquiera está cerca de terminar. Con el cuerpo de su padre aún tibio, solicita que Walda y su medio hermano recién nacido sean llevados ante él. La secuencia en las perreras genera una tensión insoportable mientras Walda, confundida, comprende gradualmente su destino. Ramsay conduce a la madre y al bebé hacia su perrera, jugando con ellos antes de soltar a sus perros, uno de sus juegos favoritos. Como suele suceder en Juego de Tronos, se nos ahorra la carnicería visual. En cambio, escuchamos los horribles sonidos del ataque, los gritos de Walda y los llantos de su hijo rápidamente superados por gruñidos y ladridos. El infanticidio violó tabúes televisivos. Rara vez se muestra algo así en TV por razones obvias. Pero Juego de Tronos ha demostrado constantemente su disposición a matar a todos y a cualquiera. Daenerys matando a miles de civiles. En Las Campanas, el penúltimo episodio de la muy criticada última temporada, Daenerys Targaryen se transforma de liberadora a conquistadora genocida en una secuencia impactante que perturbó a los espectadores en todo el mundo. Después de devastar a la flota de Euron y a la Compañía Dorada, Daenerys escucha las campanas de rendición resonando por todo desembarco del rey. La batalla está ganada, y entonces, posiblemente sin explicación, pierde el control. Montada sobre Drogon, quema sistemáticamente la ciudad calle por calle, incinerando a soldados y civiles por igual. El episodio no se abstiene de mostrar personas quemándose vivas, madres abrazando a sus hijos, soldados dejando caer las armas. Gusano Gris y los Inmaculados se unen a la masacre, matando a las tropas Lannister rendidas mientras Jon Nieve observa horrorizado. El director Miguel Sapochnik creó una experiencia visceral filmando gran parte de la destrucción desde el nivel del suelo. Hicimos algunas tomas más largas para enfatizar la amenaza, explicó el director de fotografía Fabian Wagner. El equipo de efectos visuales diseñó una destrucción realista que hacía sentir al espectador atrapado junto a las víctimas. El objetivo era claro, el público no podía escapar de la devastación. El equipo de producción también decidió rodar todo el episodio a plena luz del día, mostrando cada detalle horrible. No había forma de evitar mirar. Tristemente, muchos fanáticos desearon tener la opción de no verlo durante toda la temporada. La reacción de los fans a esta secuencia fue instantáneamente polarizada. El episodio recibió la puntuación más baja de Rotten Tomatoes de toda la serie, con un 49%, hasta que el siguiente episodio les quitó el honor. Muchos espectadores se sintieron traicionados por el repentino giro de Daenerys, creyendo que nunca habría dado un salto tan drástico e inhumano. Pero otros argumentaron que las semillas se habían plantado a lo largo de la serie. Emilia Clarke más tarde compartió su perspectiva.
Es esa sensación que podrías llamar locura Targaryen, porque es solo dolor, es sufrimiento. Para su crédito, la actuación de Emilia captura tanto el poder como el desapego de alguien cometiendo atrocidades. Su rostro está casi inexpresivo mientras los gritos resuenan abajo. Finalmente ha adoptado la actitud fría y sedienta de poder de otros personajes, incluida la aterrorizada y condenada Cersei. En esencia, la escena marca una reversión total del viaje tradicional del héroe. En la mayoría de las historias de Hollywood, la víctima se convierte en héroe y arregla los males del mundo antes de irse felizmente hacia el atardecer. Pero en esta historia, la mujer que una vez liberó esclavos y protegió a los inocentes se convierte en la misma tirana que buscaba reemplazar. Las víctimas son simplemente personas comunes atrapadas en una lucha de poder que nunca eligieron. Sapochnik admitió más tarde que quería matar a todos en episodios anteriores, haciendo de las campanas su oportunidad de alcanzar niveles generados de destrucción. Es mejor no intentar interpretar su estado mental. Si te gustó el video y todavía tienes ganas de más contenido perturbador de televisión, ¿por qué no echas un vistazo a este video sobre los reality shows más perturbadores de todos los tiempos?